hoy abordaremos historia y fisiología de la coagulación sanguínea. Dentro de la historia parte con los griegos, que en un inicio por controlar la hemorragia, perfeccionaron el uso de las ligaduras. Por otro lado, los faraones egipcios confiaban en el hombre homeostático, quien con solo su presencia detenía las hemorragias. Posterior, en la Edad Media, empezaron a utilizar la cauterización y el aceite hirviendo. Estos fueron base fundamental en la medicina árabe, que se practicó durante 200 años. Posterior, un cirujano militar, Ambrosio Paré, observó que aquellos heridos en el campo de batalla que no recibían un tratamiento con aceite hirviendo tenían mejor evolución clínica en comparación de quienes no lo recibían. Y fue ahí donde se volvió a introducir la ligadura que habían utilizado los griegos. Wilhelm Freiberg fue el primer hombre que inventó el torniquete, quien improvisó con una sencilla ligadura ajustable por medio de un palo de madera. El término hemofilia, que hoy significa amor a la sangre, fue propuesto por Schlemm. Se menciona que el primer término que utilizó fue hemorrafilia y que posterior con el tiempo se hizo una contracción hasta llegar al término hemofilia. Dentro del mecanismo de la coagulación, en el siglo XVII, pues lo único que se conocía era que la sangre se coagulaba cuando se derrama a través de una herida. Fue en 1686 que Malpighi pues notó la presencia de ciertas fibras blancas en los coágulos sanguíneos lavados. Pero con el tiempo, personalidades importantes fueron parte de la historia en la coagulación, como es Alexander Schmidt, quien con las proteínas plasmáticas, él obtuvo ciertos precipitados, que fue el fibrinógeno, la paraglobulina, y preparó un extracto alcohólico de coágulos sanguíneos y suero, donde obtuvo la trombina. Posterior en estudios, obtuvo la protrombina, quien fue el antecedente de la trombina en la sangre. Paul Morowitz fue quien realizó la teoría clásica de la coagulación. Esta fue publicada ya en 1905, donde se mencionaba que se necesitaban 4 factores para que la sangre coagulara, donde era la protomina, los iones calcio, el fibrinógeno y la tromboplastina. Posterior, en 1911, Thomas Edis señaló que la coagulación retardada de la sangre del hemofílico pues podía corregirse agregando una pequeña cantidad de la fracción globulínica del plasma normal, y fue ahí donde se propuso que las hemofilias se debían a la deficiencia del factor 8. Con el tiempo consiguieron que también se presentaban deficiencias en el factor 7, 11 y 13. Parte del descubrimiento de las proteínas anticoagulantes fue en 1950, que se identificaron 4 proteínas procoagulantes dependientes de la vitamina K, que son la protombina, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Para 1970, pues se logró identificar 3 proteínas plasmáticas adicionales de la vitamina K. 2 de ellas son factores de coagulación que tienen una función anticoagulante. La proteína C, activada, va a inhibir los cofactores 5 y 8, mientras que la proteína S funciona como un cofactor no enzimático de la proteína C. Para la evolución de las plaquetas, parte desde 1842. Don proporcionó la primera descripción de las plaquetas. En 1973 se sugirió que participaban en la coagulación de la sangre y que estaban relacionadas con la malla de fibrina del coágulo. Para los factores de coagulación, en 1955 y en 1963, se desarrolló un comité internacional para la estandarización de la nomenclatura de los factores con los números romanos. Y fue ahí donde se le pusieron ciertos nombres a los factores. Por ejemplo, el factor Christmas, que corresponde al factor 9, se llama Christmas porque el primer paciente que tuvo esta alteración pues se llamaba
Christmas, Steph, Christmas. De acuerdo a la fisiología de la coagulación, cuando ocurre una lesión en un vaso sanguíneo, se activa un conjunto de células y proteínas que van a provocar la transformación de la sangre desde su estado líquido a una sustancia sólida, conocido como coágulo. Pero cuando esta masa se deposita en el interior del vaso, va a provocar una trombosis. Así, la hemeostasia es el resultado final de un fino balance entre mecanismos que intentan taponear las heridas vasculares y mecanismos limitantes. Tiene como un propósito preservar la integridad de los vasos. El mecanismo homeostático es un sistema primario de defensa del organismo. Mantiene la integridad vascular y evita la pérdida de sangre al exterior. Puede ser desencadenado por una serie de circunstancias diferentes que tienen en común la generación de tromina y la formación de un coágulo estable. Consta de 5 fases: vascular, plaquetaria, plasmática, fibrinolítica, fase de control. Estas fases van a tener la finalidad de la producción de la tromina, la cual se convierte el fibrinógeno en fibrina y se realiza en 2 etapas: la fase celular, que comprende la fase vascular y plaquetaria, y la fase plasmática, que abarca la plasmática, fibrinolítica y de control. Dentro de la fase vascular, conocemos que se va a dar por 4 componentes: el sistema arterial, venoso, la microcirculación y las cámaras cardíacas. Pues son estructuras importantes desde el punto de vista hemostático, que también son la célula endotelial, la membrana basal o subendotelial y la capa muscular. El endotelio, su principal función es evitar la trombosis intravascular, pero sintetiza proteoglucanos, participa en la síntesis y liberación de prostaciclina, la producción de la trombomodulina, interviene en la inactivación de los factores 5 y 8 de la coagulación. La membrana basal sirve de soporte para las células endoteliales y está formada por fibras de colágeno, mientras la muscular, su función es la contracción vascular y está formada por músculo liso. La participación del sistema vascular en la hemorragia pues está ligada a la vasoconstricción inmediata posterior a una lesión vascular, que se encuentran 2 respuestas: neurógena y miógena. La primera pues depende de los nervios que inervan la pared vascular, tiene una duración de 10 a 30 segundos. La segunda pues corresponde a un impulso local, que está mediado por ciertas sustancias vasoactivas y que tienen una duración hasta de 1 hora. También se logran activar componentes del mecanismo homeostático, como pueden ser a la adhesión plaquetaria, a la iniciación de la coagulación a través de las vías intrínseca y extrínseca y la activación del mecanismo fibrinolítico. Dentro de la inervación de la microcirculación con capacidad vasoconstrictora, pues intervienen las fibras simpáticas, la inervación sensitivo-motora, la liberación de noradrenalina, adrenalina, bradicinina, entre otras. La fase plaquetaria, pues para la homeostasis normal se requiere un número adecuado de plaquetas. Si no es así, se llevará a cabo un fenómeno hemorrágico. Las plaquetas pues son producidas por fragmentación del citoplasma del megacariocito, proceso de maduración que tiene de 4 a 5 días y una vida media de 9 a 11 días. Sufre una serie de cambios y la puede presentar pues en 4 etapas. La primera, la adhesión plaquetaria. Esta puede suceder in vitro y depende de los receptores para el fibrinógeno exógeno y del calcio que se encuentren intactos. Dentro de la segunda fase, que corresponde al in vivo, pues se produce al adherirse la plaqueta a la colágena, que es independiente del fibrinógeno y del calcio. La homeostasia se inicia al adherirse el factor von Willebrand a la colágena
expuesta en herida y por el otro lado pues se une a receptores en la membrana de las plaquetas. Ahora, la plaqueta pues se compone por una zona periférica, una zona de gel-sol y una zona de organelos. Los fosfolípidos son importantes para la función de la plaqueta porque le proporciona una carga negativa, que esta es prioritaria para su activación. La glucoproteína IB es rica en ácido salicílico y tiene funciones como receptor para el factor von Willebrand, receptor de trombinas, para anticuerpos dependientes de fármacos y para complejos inmunes. Dentro de la zona gel-sol, pues el cambio de disco de la plaqueta a la forma esférica pues va a estar dada por el citoesqueleto y es un mecanismo dependiente de energía. Para la zona de organelos, pues tenemos organelos alfa, que estos son los más abundantes. También están los lisosomas, los cuerpos densos y las mitocondrias. Dentro de las proteínas más importantes, pues se encuentran la fibronectina, los factores miógenos y de crecimiento, el factor 4 plaquetario y pues todo aquel que tenga una acción antileparina, que es la beta-tromboglobulina. Ahora, de acuerdo a la obstrucción vascular, pues se induce la adhesión de la plaqueta a la liberación de los gránulos de formación de trombina. De lo que depende la plaqueta, pues forma un trombo hemostático, que tiene lugar en el sitio de la lesión vascular y que provee una actividad procoagulante. Dentro de la formación del trombo, en pocos segundos posteriores a la lesión vascular, pues se produce la vasoconstricción y las plaquetas se adhieren al endotelio lesionado. Pues una vez adheridas, estas plaquetas van a cambiar de forma y van a liberar su contenido y se agregan formando el trombo plaquetario. De ahí pues ya continúa la formación de la fibrina, que pues esta realmente provee actividad procoagulante del factor 3 plaquetario e interviene la actividad del factor 10 y la conversión de la protrombina en trombina. De acuerdo a la fase plasmática, la coagulación de la sangre pues es el resultado final de una serie de reacciones complejas que abarcan proteínas plasmáticas llamadas factores de coagulación. Las proteínas plasmáticas que actúan en la hemostasia son de tres tipos: estructurales, que cumplen una misión en modificarse o no a fin de contraer la estructura; simógenos, que son proteínas que circulan en estado inerte, pero que necesitan de otra proteína que las active, y estas condiciones pueden activar a su vez a otra; y cofactores, que son proteínas que tienen como misión permitir que una proteína pueda actuar sobre otra. Ahora, también existen las proteínas de la coagulación sobre la base de otras características. Las dependientes de vitamina K son proteínas que para su correcta producción por el hígado han necesitado de la vitamina K, la cual les otorga la capacidad de unirse a los fosfolípidos de las paredes celulares a través de puentes de calcio. Y las independientes de vitamina K son las que no necesitan la vitamina K para su producción, ya que no requieren del calcio para su actuación. Existen varias teorías que intentan explicar los mecanismos que conducen a la coagulación de la sangre. La primera de ellas fue abandonada por su complejidad, pero a pesar de que todos los coagulantes naturales que se han expuesto de forma descendente en los últimos 10 años, pues los describió Serge hace más de 25 años. Dentro de la teoría de la cascada de Bixby-Douglas, pues esta sustenta que las moléculas que integran la coagulación sanguínea circulaban en estado inerte. La coagulación se desencadenaba al actuar una molécula sobre otra y activarla, y esta a su vez activaba otra, y pues así sucesivamente. Dentro de un laboratorio se centrifuga la sangre anticoagulada y se obtiene el plasma. Esta se deja a temperatura ambiente
y se observa que la sangre se coagula al cabo de unos minutos, significando que debía haber algún producto dentro del plasma que activase intrínsecamente la coagulación. Por eso los denominados mecanismos intrínsecos. Y por otro lado, cuando el plasma obtenido se le añade extractos de tejidos, la coagulación se desencadenaba más rápido. Y esto es que había una coagulación que desarrollaba por mecanismos extrínsecos a ella misma. Ahora, la teoría del shunt, pues se demostró que parte del sistema intrínseco podía activarse a partir de activación del sistema extrínseco, por lo que probablemente pues había un mecanismo actuando en vivo que parte del sistema extrínseco. Correspondiente a la teoría de los complejos, pues supone que la coagulación sanguínea pues tiene lugar por etapas, siempre sobre la superficie de las células, aunque puede haber una activación plasmática lenta. La producción de trombina pues es el resultado de la producción de varios complejos y su posterior interacción. Existen 4 complejos definidos por 4 elementos. El primero es el factor en su forma inactiva, que se une a los fosfolípidos de la membrana plaquetaria mediante enlaces de calcio. La segunda es el factor precedente activado, también unido a la membrana de la plaqueta por enlaces de calcio. El tercero es el cofactor, que acelera la activación del factor inactivo. Por su precedente, mantiene cercanos a ambos. Y el cuarto, pues, es doble capa de fosfolípidos de la membrana, fundamentalmente plaquetaria. Al activarse las plaquetas, cambia la composición de esta doble capa fosfolipídica. Existen 4 tipos de complejos. El primero es el complejo tisular, que está integrado por el factor tisular como cofactor activante, el factor 7 activado como factor activo y el factor 10 que también está unido a los fosfolípidos. El complejo tenaza, que es el segundo, está integrado por el factor 9 activado, el factor 10 inactivado y el factor 8 activado como cofactor. El complejo trombominasa, integrado por el factor 10 activado, el 2 inactivado y el factor 5 activado como cofactor. Y el último, que es el complejo inhibidor, integrado por la trombomodulina como cofactor, la proteína S como factor inactivado y la proteína C como factor a activar. Bueno, el resultado final de la fase plasmática de la coagulación es la conversión de una proteína soluble, el fibrinógeno, que se va a hacer en fibrina. Esta reacción es catalizada por la trombina, generada de la protrombina por 2 vías diferentes. La intrínseca, llamada pues de esa manera porque todos los factores se encuentran en la sangre en forma de simógenos precursores, y la extrínseca, que requiere para su activación un factor externo, la tromboplastina tisular o factor tisular. Ahora, la sangre expuesta a extractos tisulares, que corresponde a la activación del factor 10, pues bueno, esto es generado rápidamente a través de la vía extrínseca y lo hace mediante la interacción de una proteína plasmática, el factor 7 y la lipoproteína tisular. La tromboplastina tisular pues existe en todos los tejidos del organismo, pero está en mayor concentración en el cerebro, pulmón, placenta, hígado, riñón y en la pared de los grandes vasos. Ahora, el factor 7 es una proteína plasmática producida por el hígado en presencia de la vitamina K. Su vida media es pues la más corta, a 6 horas, y es el primero que desaparece cuando hay deficiencia de la vitamina K. Su función en la sangre pues está limitada a la activación del factor 10 por la vía extrínseca. Y cuando una lesión vascular libera la tromboplastina tisular,
pues esta se une al factor 7 y va a producir la activación del factor 10. Ahora el factor 10 pues es el sitio de intersección de ambas vías. Es una glicoproteína que depende de la vitamina K y se sintetiza en el hígado. Pues la vía intrínseca se activa por el contacto de la sangre en una superficie extraña o que tiene carga eléctrica negativa. Y pues requiere de la participación de 6 factores coagulantes, que es el 12, 11, el simógeno de alto peso molecular, la precalicreína, el factor 9 y el factor 8. Ahora, dentro del sistema activador de contacto, pues está constituido por 4 proteínas plasmáticas, el factor 12, 11, precalicreína y simógeno de alto peso molecular. Y pues bueno, este sistema tiende a tener varias cosas en común. La primera es que tienen reacciones en estas proteínas que no requieren de los iones calcio. La segunda es que todas estas sustancias pueden ser absortas en ciertas superficies y que pues este sistema puede activar, aparte de la coagulación, el sistema del complemento, la generación de cininas y el sistema fibrinolítico. Ahora, en este esquema pues tenemos la fase de contacto que se inicia con la activación del factor 12, que a su vez pues en presencia de la precalcreína y el simógeno de alto peso molecular, actuando como cofactores, activan al factor 11. El factor 11 activado actúa sobre el factor 9 y lo activa. Este factor es una glicoproteína sintetizada en el hígado en presencia de vitamina K. El factor 9 activado en presencia de calcio, fosfolípidos y el factor 8 van a activar el factor 10 y continúan con la vía común. Bueno, pues recientemente hay varios escritos que mencionan interacciones entre las dos vías y se han demostrado que el factor 12 activado puede activar el factor 7 y con este aumenta la generación del factor 10 activado. En cuanto a la generación de la trombina, pues bueno, la trombina se va a generar a partir de su precursor inactivo, que es la protrombina. Esta es una glicoproteína sintetizada en el hígado en presencia de la vitamina K. La conversión de esta va a estar mediada por la acción del factor 10 activado. Dentro de la unión de los factores 10 activados, el factor 5, el calcio, pues se le va a llamar al complejo protrombinasa. A medida que se va formando la trombina, los mecanismos de la coagulación se amplifican, produciéndose más trombina cuya finalidad pues le permite realizar más funciones. Dentro de esto pues está la conversión del fibrinógeno en fibrina, que esta pues su principal función va a ser la hemostasia. Ahora, la circunscripción del proceso hemostático, pues al exceso de trombina se debe de producir una desactivación para que pueda ser neutralizada. Y este mecanismo lo realiza la trombomodulina. Esta se encuentra en todo el endotelio que internaliza la trombina y este complejo activa la proteína C adherida sobre el endotelio. Ahora, la estimulación de sustancias antiagregantes por el endotelio, pues la trombina se adhiere a receptores endoteliales que estimularán y la célula endotelial se tiene que encontrar intacta para que se lleve a cabo. Y por último, pues la activación de los factores contacto, que inicia con la trombina activa a los factores que son denominados contactos, que es el factor 12 y el factor 11, los cuales amplifican por un lado el proceso hemostático trombótico al activar directamente al factor 9, aún en fase líquida, pero por el otro factor 11 potencia la alimentación de la hemostasia trombosis al circunscribir el proceso, activando pues de manera directa la fibrinólisis.
En cuanto a la formación de la fibrina, pues una vez generada la trombina, esta actúa sobre el fibrinógeno para formar por último un coágulo y se distingue en 3 pasos. El primero de ellos es la separación de los 4 pequeños péptidos de la molécula del fibrinógeno. Estos son los fibrinopéptidos A y B, y esta separación está mediada por la trombina. Al final, pues tenemos como resultado el monómero de fibrina. El segundo paso es la polimerización de la fibrina. Estos van a ser pocos estables e incluso pueden ser disueltos por la urea o por la plasmina. Y el último paso pues es la producción de un polímero de fibrina estable e insoluble, y se requiere de la participación del factor 13 y los iones calcio. El factor 13, que es activado por la trombina, va a producir enlaces covalentes entre los polímeros inestables que se formaron en la segunda fase. En cuanto a la fase fibrinolítica, pues sabemos que la proteína importante en este sistema pues es la plasmina. Y la activación del plasminógeno puede estar dado por 3 diferentes mecanismos. Intrínseco, en donde los componentes se encuentran en la sangre como precursores. Extrínseco, donde el activador es liberado a la circulación de los tejidos o a la pared vascular por un traumatismo. Y exógeno, en donde las sustancias activadoras pues se adhieren por la vía parenteral para que puedan, se realiza con fines terapéuticos. Ahora, dentro de esta secuencia, el plasminógeno, que es una glicoproteína producida en el hígado con una vida media de 2 días, pues puede aumentar en un proceso inflamatorio crónico o bien disminuye cuando hay una difusión hepática. La activación intrínseca del plasminógeno participa el factor 12, la precalcreína, el simógeno de alto peso molecular y un proactivador plasmático. En cuanto al activador extrínseco, pues se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos y va a ser sintetizado por la célula endotelial como activador tisular del plasminógeno. Y pues esta tiene gran afinidad por la fibrina. En cuanto al activador exógeno, tanto la urosinasa y la streptosinasa pues van a activar al plasminógeno en fase líquida, es decir, en la circulación. La plasmina es una proteasa de serina que hidroliza la fibrina y el fibrinógeno. A medida que actúa la plasmina, se producen sucesivamente modificaciones de la molécula del fibrinógeno. Tenemos el fragmento X, donde es la molécula de fibrinógeno sin su parte terminal carboxílica, pero permanece en las 3 zonas del fibrinógeno. En cuanto a los fragmentos Y y D, la molécula escinde en 2 partes asimétricas, una que está constituida por 2 zonas, que es la parte central y terminal, correspondiente al fragmento y la otra que es la zona terminal del fragmento D. Los fragmentos D y E, pues el fragmento Y se esciende en 2 zonas. A la zona terminal restante, pues se le llama también D, y a la central E. Los fragmentos D y E pueden adherirse a las glicoproteínas de la membrana de las plaquetas, evitando que se agreguen entre sí, pero no actúan como sustrato de la trombina. En cuanto a los mecanismos de control de la coagulación, pues este coágulo que se está formando, pues tiene que eliminarse por varios mecanismos de control, que estos incluyen el flujo de sangre, depuración hepática, mecanismos de retroalimentación en la coagulación, fibrinólisis y mecanismos anticoagulantes naturales. Entonces, todo un movimiento rápido de la sangre que está dentro de los vasos, pues sirve para diluir los factores activados durante la coagulación y pues son retirados de la circulación por el sistema reticuloendotelial del hígado y en menor grado por el vaso. En cuanto al sistema fibrinolítico, es esencial para disolver y retirar el exceso de fibrina depositada en la pared vascular.
La plasmina puede hidrolizar a los factores 5 y al factor 8, reduciendo pues su concentración plasmática. En cuanto al plasma humano, que contiene una serie de agentes que inhiben la actividad de los factores de la coagulación activados, pues dentro de los factores se limitan a la trombosis, la fibrinólisis y el proceso inflamatorio. Y pues incluye una serie de proteínas que van, en primer lugar, la antitrombina 3. Esta es una proteína plasmática sintetizada en el hígado que va a inhibir a la trombina, formando un complejo estable, y su acción está aumentada por la heparina, además de inhibir la trombina y los factores 12, 11, 10, 9 y la plasmina. En cuanto a la alfa-2 macroglobulina, pues se produce en el hígado y su principal función es inhibir a la trombina, en menor cantidad en comparación a la antitrombina 3. Y la proteína C, pues es dependiente de la vitamina K, que es sintetizada en el hígado, ¿no? Circula pues de forma como de proenzima y se convierte a su forma activa por acción de la trombina. En cuanto al modelo celular de la coagulación, pues en esta está desarrollado por Hoffman. Puntualiza 3 fases, ¿no? La fase de iniciación, en la cual interviene el factor 7 activado y el factor tisular, pues son los elementos esenciales. El factor 7 circula como una molécula inactiva y es inactivo en ausencia de su cofactor. Se localiza en el subendotelio, sobre todo de las células que lo portan, fibroblasto, miocito, célula mononuclear, y pues su interacción tiene un proceso fundamental a la iniciación de la coagulación, porque este complejo activa los factores 10 y 9 y al factor 10 activado, pues esto ya es capaz de generar pequeñas cantidades de trombina de manera local. La segunda fase, que es de propagación, pues depende de la presencia de membranas plaquetarias activadas y de la interacción de estas con los factores de la coagulación. Las plaquetas se activan y se agregan formando un tapón en el vaso dañado. La trombina activa a los factores de coagulación, el 5 y el 8, al complejo que va a estar ensamblado a la superficie plaquetaria y que va a generar grandes cantidades del factor 10. Y por último tenemos la fase de amplificación. Pues bueno, la presencia de los fosfolípidos en la membrana plaquetaria activada pues permite el ensamble del complejo del factor 9 activado al factor 8 activado. Las grandes cantidades de trombina que se generan durante esta fase pues culminan en la destrucción catalítica del fibrinógeno y en la generación de los monómeros de fibrina que se polimerizan para consolidar el coágulo. La trombina pues a su vez también activa el factor 13 y este estabiliza el coágulo.